12 del día, 6 minutos. Bueno, los invito a que a partir de este instante nos acompañen con En la W, numeral En la W, Informe Fiscal Ad Hoc es. Numeral En la W, Informe Fiscal Ad Hoc es. ¿Qué representa este informe explosivo? Yo diría que es una bomba de tiempo, senador Jorge Enrique Robledo. Bienvenido. Muchas gracias, Vicky, por su invitación. Un saludo a la mesa y a todos quienes nos escuchan. ¿Qué es este informe del fiscal ad hoc? Para empezar por el hashtag. Pero primero, permítame, yo digo esto. Hay saludar el triunfo inmenso que tuvimos los colombianos cuando sacamos a Néstor Humberto Martínez de la Fiscalía. Él puede disfrazar eso de mil maneras, pero la verdad es que él lo saca, este escándalo y sus actuaciones. Lo único que faltó es que no se declaró día cívico ese día, pero han debido declarar día cívico. Pero seguro para usted fue día de cívico. Usted puso la bandera. ¿Para qué le digo que no? Sí, pero somos muchísimos, porque este fue un esfuerzo de mucha gente. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es esto. Este informe es, a mi juicio, de una gravedad para el doctor Martínez, porque este informe del fiscal ad hoc, expliquemos eso, el doctor Espinosa, que lo reemplazó en parte a Martínez, es un informe que hace severas acusaciones que, miradas de conjunto, lo que hacen es darnos en muy buena medida la razón a quienes siempre dijimos que Martínez estaba en la fiscalía, más que haciendo esfuerzos por llegar a la verdad en una cantidad de operaciones de encubrimiento, pues porque él estaba personalmente enredado con esto. Esa es un poco la conclusión que sale de este informe del fiscal ad hoc. Yo casi que diría que inclusive casi que va a tocar empezar este proceso, porque una de las cosas, por ejemplo, gravísimas que dice el fiscal ad hoc, y que yo lo advertí, es que Martínez no permitió que este caso se atendiera como un solo caso, sino que lo partió en 14 casos. Eso es una táctica de encubrimiento. Lo dice con toda claridad el fiscal ad hoc, que usted necesita darle a eso un trabajo de conjunto. Dice, requiere no solo del análisis individual, sino también del examen conjunto por parte de la cabeza mayor. Sí, o sea, que haya toda una manera de ver esto de conjunto, porque usted coge y lo mira por apartes, esa es una manera astuta de entrabar la investigación. Esta es una de las más severas acusaciones que hace el fiscal ad hoc Espinosa, porque se cae, repito, de su peso. Yo no soy abogado, pero lo dije. O sea, si uno tiene 14 investigaciones distintas en compartimentos estancos, eso se vuelve dificilísimo el proceso, porque al final todo es el mismo cuento. Era una manera, digamos, astuta de Martínez de no llegar al fondo de las cosas. Senador Robledo, usted comparte que cuando uno lee, esto habrá que pasar a las autoridades competentes, investigarán, sí, lo que claro, sea. Claro. La pregunta es, cuando usted lee este informe del fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, pues no concluye que lo que está diciendo es que presuntamente Néstor Humberto Martínez quiso ocultar la verdad de Odebrecht. Yo creo que eso es una conclusión que sale de aquí, porque es que no hay derecho a que se hagan las cosas. Por ejemplo, lo que yo acabo de mencionar, eso no hay que ser abogado para entenderlo. Sí, entonces el doctor Martínez se equivoca, entre comillas, en eso. Y el resto de actuaciones que ahora podemos mirar apuntan a eso, a hacer una serie de favorecimientos. Por ejemplo, que haya tratado con guante de seda a los brasileños, que no se hayan hecho los procedimientos que se deberían hacer para capturarlos. Por ejemplo, es que a los brasileños los dejaron volar, pero es que además aquí queda claro en este informe que tampoco intentaron cogerlos en el exterior. Y es obvio que una de las maneras de investigar con seriedad es capturar a los involucrados que habían confesado. Es una manera de facilitar, ¿sí?, que las personas hablen. Ahora, él sí cogió unos cuantos, pero unos peces de menor cuantía, porque eso fue parte del truco. ¿Sí? Coger unos cuantos que no eran los peces gordos, como una manera de tramar a la opinión. O sea, los de abajo, pues. A los de abajo, claro. Es que precisamente le quería preguntar por eso, porque nosotros escuchamos en varias declaraciones al entonces fiscal general diciendo, uno de sus principales argumentos es que en esta fiscalía, en este país, aquí en Colombia, es donde más se logró avanzar en el tema del escándalo de Odebrecht. ¿Qué opina usted cuando escucha eso? No, ese es un cuentazo de él. Recordemos que él siempre ha sido muy astuto para enredar y hablar y decir cosas. Él sí, digamos, cayó sobre unos cuantos, pero actores de reparto, actores de segunda categoría. Porque hay varios capturados y hay sí, muchos, hay unos cuantos, pero si usted lo mira, no son los jefes de esta operación, no son los principales. Yo doy un caso, no hay uno de Odebrecht capturado.
No hay uno de Odebrecht capturado, ni perseguido por el mundo, no, nada. Ellos más o menos dijeron lo que quisieron, ese es un asunto clave. Pero ¿cuál podría ser el interés, senador Robledo, de ocultar la verdad de Odebrecht? Bueno, entonces, digo por parte de Néstor Humberto Martínez para que miremos el informe. Entonces recordemos esto también. Recordemos que el caso, hablamos del caso Odebrecht, pero la verdad es que ese es caso Odebrecht Grupo Aval. Porque los socios del Grupo Aval en este negocio, perdón, los socios de Odebrecht eran el Grupo Aval y el Grupo Aval se ganaba 30 pesos por cada 100 pesos de utilidades producto de esos sobornos de los que estamos hablando. Y resulta que Néstor Humberto Martínez pues se hizo muy rico a la sombra de Luis Carlos Sarmiento Angulo, eso todos lo sabemos, sí, y ahí ya había una razón para no hacer las cosas debidamente, pero además porque las investigaciones demostraron que Martínez está untado él personalmente hasta el alma en este negocio. O sea, la plata del escándalo de corrupción Odebrecht Aval suena en los bolsillos del fiscal. Por ejemplo, ahora que él renuncia, yo espero que la fiscalía, la nueva fiscalía, sea quien sea, le abra investigación al proceso ese del pacto de transacción, que a mi juicio es un pacto para ocultar los sobornos y los delitos que se estaban cometiendo, y él fue el abogado que redactó eso. O sea, él necesitaba que esto no se moviera. Lo que hace, por ejemplo, con las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez es una maniobra absolviéndolos a ellas para absolverse a sí mismo, porque él tiene el mismo caso legal que tenía. Y recuerde que Odebrecht se divide entre las investigaciones de las coimas y los contratos, los sobornos, y por el otro lado las campañas presidenciales, claro, con cuya situación no pasó nada. Por ejemplo, él nunca le abrió investigación a esas campañas. Y yo tengo silla vacía. María Jimena Duzán, que ha estudiado esto con toda seriedad, y Armando Benedetti, que es una persona informada en estas cosas, senador, que dicen que Néstor Humberto fue gran recaudador de fondos, Néstor Humberto Martínez fue gran recaudador de fondos a la campaña Santos 2014. Pero fíjese con y lo que que uno dijo... de los aportantes fue la gente de Odebrecht, y esa investigación nunca se abrió, ni se habló la de Zuluaga, que también nunca, había que abrirla. Exacto, las dos. Nunca claro. llamaron a Armando Benedetti, nunca lo llamó ninguna autoridad en Colombia, ni la Fiscalía, ni la Corte, ni el Consejo Nacional Electoral. Nadie se ocupó, lo trataron más o menos como que este es un loquito al que tampoco demandaron por injuria y calumnia. Tampoco, claro. Ni por falsedad, ni por nada. O sea, una persona que dijo unas cosas terribles ya hace más de un año y medio, un senador de la República que estaba en esa campaña. Sí, claro. Recuerde usted. Claro, sí, claro. A mí nunca me llamaron tampoco, por ejemplo, a que yo sustentara mis acusaciones. 2 expresidentes de la República hicieron acusación grave sobre este asunto de las platas de la campaña, y tampoco nunca los llamaron siquiera pues a decirles, oiga, doctores, ¿y ustedes por qué dicen eso? No, nada. Era el tapentape en el tapentape. Senador, Y perdón, no dejemos por fuera a los ñoños, es que hace allá tiempo iba. Están levantando la mano, por favor, yo aquí estoy, y tampoco. Tampoco. Musa Bezaile, usted le consta, Musa Bezaile estaba como en unas negociaciones o preacuerdos, buscando un acercamiento con la Corte Suprema de Justicia, y él la tituló La Ruta de la Mermelada. Y él es uno de los protagonistas de este escándalo. Pero algo pasó allá en la Corte porque le frenaron, y a ese señor nunca lo volvieron a escuchar. El ñoño Elías, Bernardo Elías, también ha levantado la mano cantidad de veces, lo ha anunciado y dice, yo estoy dispuesto a contar incluso un capítulo en particular, que es la campaña de Santos y otras campañas. Pero ¿por qué ese afán, senador, o ese anhelo de que no se conozcan lo de las campañas, llámese de Zuluaga, de Santos, incluso del Partido Liberal? Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Martínez se estaba protegiendo a él mismo. Yo insisto que Martínez puede estar muy gravemente involucrado en esta corrupción. Ese pacto de transacción es un pacto de corrupción y fue secreto. Multa de 10.000 millones para el que hablara de eso. Entonces, él está involucrado. Está involucrado Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo quiero aquí insistir en una cosa, y es que toda la fortuna del exfiscal tiene origen en el Grupo Aval. Pero además él era muy cercano pues a todos ellos. O sea, él es un hombre de Juan Manuel Santos. Bueno, se volvió un hombre de Duque y de Álvaro Uribe. Eso tengámoslo en cuenta. Parte de la guerra que le declara Martínez al proceso de paz, Vicky, tiene que ver con volverse, digamos, cercano a quienes estaban oponiéndose a ese proceso. Entonces, él, ¿qué era lo que hacía? Se protegía a sí mismo y ofrecía protección.
¿A quién le ofrecía protección? A todos los que tenían que ver con esto, que eran todos los poderes políticos del país. Ya es tendencia a esta hora numeral en la W, informe fiscal ad hoc es. Ya entró en las tendencias a esta hora en Colombia, numeral en la W, informe fiscal ad hoc es. Pues hablemos de ese informe, porque trae segmentados muchos de los casos que tocó, que entre otras cosas cuando uno mira, él se posesiona, Leonardo Espinosa, el 20 de diciembre del 2018, y hace más de lo que uno se podría imaginar en tan poquito tiempo. Lástima que se vaya, lo deberían ternar. Así es, pero bueno, entiendo que puede aspirar si quiere a la terna. Claro que después de este informe, yo me imagino que no lo van a nombrar. Pero tiene todo para ser ternado. Hablemos del, sí, caso, podría, claro, del caso de las ministras, Andrea. Los extractos más importantes que encontramos en el informe sobre el caso de las ministras. Pues mire, Vicky, en este informe del fiscal ad hoc se dice que la orden de desarchivo se dio conforme a otro informe del investigador de campo el 2 de abril de 2019. Dice que se solicitó el desarchivo del proceso de conformidad con los nuevos elementos de convicción emanados de órganos de control tales como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, sumados a otros trámites de corporaciones judiciales como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y finalmente por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio. Dice también que estas decisiones de estas autoridades fueron adoptadas en su mayoría con posterioridad a la fecha de orden de archivo, es decir, el 18 de junio de 2018. Y también dicen que debió haber pasado esa orden de archivo del fiscal encargado en ese momento porque no pasó por el control judicial. Era necesario que un control judicial dijera si era pertinente archivarlo o no. Pues mire, las dos grandes conclusiones que uno podría encontrar es que supuestamente hubo irregularidades porque no hubo un control previo para esas decisiones de archivar las investigaciones a las ministras. Y además, ¿por qué otras autoridades, se pregunta el fiscal ad hoc, por qué otras autoridades sí encontraron mérito para investigar y seguir adelante, y en cambio la Fiscalía no, misteriosamente? Sí, este es un caso en el que, digamos, de manera evidente Martínez está cogido con las manos en la masa. Expliquemos un poco esto. Ese negocio se pudo hacer, el de Ocaña Gamarra, porque hubo un COMPES que fue el que dio la plata. De otra manera había sido imposible. Y ese COMPES lo aprobó Martínez como superministro, que lo llamaron, y las ministras como ministras, las hoy exministras. Y resulta que en los dos casos ellas favorecían a un hermano de una de las ministras. Y Martínez favorecía con ese COMPES a sus contratistas, a la Ruta del Sol, a Odebrecht y el Grupo Aval. ¿Eso qué quiere decir? Que no podían haber aprobado ese COMPES. Es más, Martínez ha debido tener siquiera la decencia de decirle a sus colegas, oiga, yo me he ganado plata con este negocio, aquí en mis bolsillos suena la plata de este negocio. Ni siquiera tuve esa decencia. Bueno, pero eso es una violación de la ley. Entonces ellos, digamos, por acusaciones que se hicieron, el fiscal la fiscalía tuvo que abrirle a las ministras. Pero claro, para Martínez ese era un problema gravísimo. Yo lo dije desde el principio. Si les abren a ellas, le tienen que abrir a él porque el caso es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la fiscalía? Les archiva a las ministras. Pero claro, los otros entes de control, Contraloría, además muy rápido, los otros dicen, pero no, nosotros sí seguimos porque es que el caso es, como dirían los jugadores de billar, de bola a bola. Pero es que cuando él estaba absolviendo a las ministras, se estaba absolviendo él mismo, y lo hace además de la manera grosera que nos dice aquí el fiscal ad hoc, violando las propias normas, porque él tenía que haber cumplido un trámite. Este es un caso en el que, digamos, Martínez no tiene voladero, porque además, repito, es evidente que ellos todos aprobaron el COMPES y es evidente que favorecieron a gente cercana suya, y eso en Colombia está prohibido. Entonces, ¿qué va a pasar con ese proceso? Porque, Vicky, recordemos... Porque ya se va Leonardo Espinosa. Claro, entonces, el fiscal ad hoc dice que se debe reabrir. Sí. Fuentes de ese despacho. Lo reabrió, ¿no? Claro, sí, o claro. sea, dice que incluso había mérito para imputarles, es decir, hay evidencias y pruebas muy contundentes en contra de las ministras, y eso es lo que iba encaminado el fiscal, pero la Corte dice, se acabó el fiscal ad hoc, entonces ¿Ahora qué va a pasar? En lo penal, porque en lo disciplinario, como usted lo dice, senador, ya hay responsabilidad durísima en contra de las ministras. Yo le pido al fiscal, cuando el fiscal ad hoc reabre, entonces yo le digo al fiscal, bueno, pues hay que reabrirle a Martínez, porque el caso es hay que abrirle a Martínez porque el caso es el mismo. Entonces él le da traslado a la comisión de acusaciones, pero ya en este momento ese caso no tiene que manejarlo la comisión de acusaciones. O sea, yo espero que la fiscalía,
el nuevo fiscal, el que sea, le abra a Martínez por ese caso, porque en ese caso él no tiene fuero de protección, porque él eso lo hace, es, digamos, o sea, no lo tiene que tramitar la comisión de acusaciones, porque él eso lo hace antes de ser fiscal. ¿Y o no sea será que esa que- O sea, protección si no la cometió tiene. algún tipo de irregularidad, no lo hizo en su calidad como fiscal general. que es Entonces el lo fuero debe acusar, constitucional. ahora vaya donde vaya, pero la fiscalía debe acusarlo, sin la menor duda, porque el caso está vivo. Pero ¿no será que lo que vamos a ver es que esto muy valiente, el informe, muy explosivo y se va a guardar y ya? No me sorprendería porque la prueba de lo poderoso que es el fiscal y que sigue siendo a pesar de la renuncia y del miedo que infunde, es que si ustedes miran aquí hubo una especie de conspiración para meternos el cuento a todos los colombianos de que el fiscal renunciaba simplemente por el caso de Santrich, cuando es evidente que si no hubiera habido todos estos 2,5 años de debate sobre esto, él no renuncia por el caso de Santrich. O sea, hay que insistirlo, lo tumbamos. O sea, la lucha de los colombianos tumbó al fiscal, ese es un hecho. Ahora, él es astuto y lo disfraza, entonces tocará seguir pendientes porque o si no, le dan entierro a esto también de segunda o de tercera, el nuevo fiscal. Retomando el caso del senador Armando Benedetti, recuerde usted que él denunció en su momento a Néstor Humberto Martínez en la comisión de acusación y le cerraron sin ni siquiera llamar al senador Benedetti a nada, a ninguna declaración ni nada. Claro, a mí Después me lo archivaron denunció ya ante la una vez Interamericana. también. Y Ajá. aprovecho para llamar a los representantes a la Cámara de la Comisión de Acusaciones. Cumplan con seriedad sus deberes. O sea, esto no puede ser que allí siga funcionando una especie de manguala política, ¿cierto? Y entonces no tocan al fiscal Martínez. ¿Cómo es posible que le abran o acusen a Montealegre por tener vínculos con Moreno? Sí, y seguramente está bien que se lo abran, yo eso no lo estoy discutiendo, pero ¿por qué no le abren simultáneamente a Martínez, que era más cercano de Moreno que nadie? Es que recordemos que Montealegre saca a Moreno de la fiscalía y Martínez lo mete. Y sin embargo eso no se está investigando. Entonces un llamado cordial a los congresistas de la Comisión de Acusaciones. Tienen que cumplir con su deber. O sea, eso no van allá de juego. Ese cuento hay que acabarlo en Colombia. La Comisión de Acusaciones, mientras exista, que trabaje y que cumplan con sus deberes y que investiguen lo que tengan que investigar. Senador, y lo de las campañas políticas. Es que También, recuerde usted claro. que cuando No, se desata es el que eso es escándalo, también penoso. Es que es lo penoso. primero que aparece son señalamientos a financiación de O sea, campañas perdóneme, lo de políticas. Prieto que ya negoció 5 años. Pero no unos por Odebrecht, sí tomo nota. Claro, No, lo o de sea, Odebrecht, por eso Odebrecht, Son pero unos por vivos. otros contratos. No Odebrecht, otros contratos en esa misma ruta, pero Sí. nada con Odebrecht. Por lo Estos menos son nada, otras empresas. Nada de la campaña. No, ni de Odebrecht. Es sea- que en la Ruta del Sol había 3 contratos y el Ajá. de este libro era el segundo. El segundo, el Y tramo esto 2. a él lo meten es por el tercero, un puente por allá bien al norte. Estoy Pero seguro no de es- eso. no es Entonces grave, nos han no- tramado, mire, usted que está tan atenta Fíjese. a las cosas y sin embargo nos han insinuado que eso es Odebrecht. Prieto no está por Odebrecht, tengo la absoluta certeza. Pues de nosotros, eso. él un día nos mandó una carta diciéndonos que él no estaba por Odebrecht, Jairo, Claro. pero nosotros luego verificamos y entonces que Claro, sí y estaba la- por y- Odebrecht. claro, No, y digo en la fiscalía- cárcel. Puede que Sí. tenga Ah, otras cosas, que tiene pero digo otros en la procesos cárcel. y la Procuraduría incluso mandó a investigar Ahora, procesos, él contratos por confesó más de 80.000 que en millones. 2010 entró una plata, se pagó una factura de unos afiches con plata de Odebrecht a la Lo dijo. campaña de Juan Manuel Santos. Ahí está un señor Ñoño Elías que dice, mire, un gerente de campaña llegó a Córdoba y nos dijo, hagan lo que tenga que hacer cuando estaban en segunda vuelta y estaban perdiendo en el 2014. Y nadie se ocupa del tema, Nadie, no, senador. es que uno de las jugarretas de Martínez, acuérdense cómo fue, que cuando estalla este escándalo, le traslada el caso de los candidatos presidenciales de Santos y de Zuluaga al Consejo Nacional Electoral, que es una manera de matar el proceso, como evidentemente lo mató, y con eso se lavó las manitos el doctor Martínez y no abrió la investigación penal que había que abrir, porque ojo, estos no son delitos electorales, aquí son delitos de soborno, Claro, de lavado de plata de por activos. medio. O sea, ellos daban la plata era para comprarse a los presidentes de la República y a gente de la cúpula del poder. Esa era la corrupción de Odebrecht. Pero por ejemplo, eso en Perú hay bien papelados 4 presidentes. presidentes. 4. Y aquí Pero no, aquí ninguno. son intocables. Intocables. Sí. ¿Cómo Intocables. entender, por ejemplo, senador, que el delito de lavado de activos, la Corte Suprema de Justicia sí lo mete, por ejemplo, al senador Bernardo El Ñoño Elías? Lavado de activos en este tema de Odebrecht. Y en lo de la fiscalía, los protagonistas que también están investigados, ¿por qué no el delito de lavado de activos?
Es decir, para unos sí se cometió lavado y para otros no. ¿Cómo entender ese tema? Ese es el segundo punto clave del informe del fiscal ad hoc. ¿Qué dice ese segundo punto? Porque aquí ya me están confirmando el puente de Plato, nada de Odebrecht. Fíjese usted, es absurdo. Y entonces es la manera de la cortina de humo, ¿no? Es como que lo sacan por disolvencia, Claro, ¿cierto? sí. Y de alguna manera todo lo que pueda saber Prieto, presuntamente pueda saber Nadie Prieto, le pregunta sobre eso. nadie le pregunta. Y así lo tienen calladito. Y a los colombianos les meten el cuento que la justicia en Odebrecht se actúa. Miren, no sé qué dices más. Mire, Vicky, si me permite, este es el Y solo déjeme decir una cosa, claro, que estamos en tendencia 4, numeral en la W, informe fiscal ad hoc es, la gente opinando mucho. Lo que pasa es que, senador, no he leído opiniones porque son tan explosivas, la Hay gente de le da todo. mucha rabia, que bueno, que mejor animemos a que participen. Mejor, sí. Bueno, A eso es ver. lo que dice el fiscal ad hoc. El proceso se adelanta contra los señores Gabriel Alejandro Dumar Lora, Gustavo Adolfo Torres, Eduardo José Zambrano Caicedo y Federico Gaviria Velázquez, quienes se prestaron para lavar los dineros de los sobornos de Odebrecht dirigidos a las campañas políticas de 2014, Santos y Zuluaga. Es de destacar que la audiencia de acusación se llevó a cabo la adición y aclaración al escrito de acusación en vista de los errores e inconsistencias hallados por este despacho en actuaciones que antecedieron la competencia del suscrito fiscal general de la Nación. Dice, la remoción unilateral y sin acudir a la figura de la preclusión de conductas punibles que habían sido debidamente formuladas en la audiencia de imputación. Esto básicamente, Vicky, lo que quiere decir es que no a todos se les impuso el delito más grave, que es el de lavado de activos, ¿Por como qué? si lo hicieron con el ñoño Elías. Esto es Por bien, ejemplo. esto es bien importante. Uno no entiende Y eso. esto yo ya lo había explicado en mis debates y en mis cosas, ¿cierto? Pero esto aquí, al confirmarlo el fiscal ad hoc, explico de qué se trata. Aquí hay distintos tipos de delitos que se pueden tipificar, cohecho, no sé qué hiciese más, pero el delito más grave, el que da más años de cárcel y el que golpea más duro es lavado de activos. Aquí está claro que hubo lavado de activos. El juez que condenó a Melo con todas las letras, y lo dicen también Lo dice. otras, Y no otros le puso organismos. lavado de Lo activos. dice. Exacto, no, lo que pasa es que el juez no puede condenar por lavado de activos Si no si está la imputado. fiscalía no imputó por lavado de activos. Que O sea, Pero no él está sí dice, acusado pero por ojo, ese delito. ese juez sí dice que hubo plata del Banco de Bogotá, o sea, del Grupo Aval, que se movió por Andorra, por Europa, y que era de este negocio. O sea que el lavado de activos está clarísimo. Es más, en la justicia norteamericana, eso es una de las cosas Pero que al están ñoño mirando. Elías sí le pusieron Al lavado ño- de activos. Pero La es porque Corte viene Suprema. por otro lado. O sea, recordemos Pero que ¿por qué en como la son- Corte sí y la Fiscalía bueno, no? porque el fiscal está en lo suyo, ¿cierto? Y ojo con esto, miren, una de las cosas graves que hace aquí el fiscal ad hoc es que acusa a dos fiscales ante el Tribunal Superior de Bogotá, o sea, dos fiscales de importancia, los acusa por no haber imputado lavado de activos. ¿Cuáles son los fiscales, Andrea? Bueno, dice acá que son Daniel Ricardo Hernández Martínez, a quien en 2 oportunidades el fiscal ad hoc pues le envió comunicaciones pidiéndole respuestas sobre estos procesos y también sobre los brasileros. Ese es uno de los fiscales. Y ya le doy el dato Álvaro del Betancourt, otro. son Álvaro Daniel Betancourt, Ricardo sí, señor. Hernández y Álvaro Betancourt. Sí. Pero Pero estuvimos esto es de las cosas más graves. Pero mire, no, un momento, pero mire, estuvimos perdóneme. preguntándole a ellos Sí. allá en la Fiscalía por qué, y el argumento que ellos dicen es que al momento de responsabilizar a Bula, ni Hernández ni Betancourt estaban a cargo del caso de Brecht, y por Bula fue imputado el 17 de enero del 2017, mientras que el fiscal Hernández llega al caso el 7 de junio de ese mismo año como fiscal de apoyo, es decir, o sea, no coinciden las fechas exactamente para que ellos Yo no estuvieran voy a conociendo entrar, el no, caso. no tengo cómo entrar en esos detalles, pero sí quiero insistir en esto. Es que no le imputan por lavado de activos ni a Melo, Ni a Melo. ni a Porque Melo, colombiana. pero ojo con esto tiene un secreto. Es que recordémonos que el juez le ordenó, yo creo que esta es una de las razones del fiscal, de la renuncia del fiscal, Vicky. El juez le ordenó, le imputó, es una manera de ordenar, de eso es mandatorio, ¿cierto? claro. Por favor, me le abre investigación al hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, a Sarmiento Gutiérrez. Yo creo que en parte Martínez renuncia porque le dio miedo morderle la mano al amo, no sea que el amo le devolviera con un tarascazo, ¿cierto? Bueno, en todo caso, sea lo que sea, pues si le imputan lavado de activos al hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, esas son palabras mayores, no es lo mismo que le imputen otra cosa el día de mañana en una investigación que puede darse. Entonces, aquí hay una especie de conspiración para que el lavado de activos solo se le mueva
digamos, a los débiles, por ejemplo, al ñoño Elías, pero en general es obvio que es un que señor aquí, de Córdoba. pero si es que traen plata del exterior, ¿cómo no va a ser lavado de activos? Es un señor de Córdoba que no le Por importa a donde se movió la nadie, plata, sí. senador, y que además lo que hicieron en la campaña de Santos fue taparse la nariz porque sabían quiénes Sí. eran los ñoños y meterlos a la campaña. Entonces y aprovecharse cogen el chivo expiatorio que llamamos, ¿no? Entonces cogen un personaje menor y con ese se lo presentan a la gente como si fuera gran cosa, mientras están tapando todos los... Esta es de las cosas peores que suceden ahora. Recordemos que ese juez que condena a Melo protesta por la manera como la fiscalía manejó el caso. Si ustedes no fueron competentes para actuar en eso. Todo eso tiene a Martínez, el fiscal, al exfiscal, lo tenía detrás en ese momento. Tenemos más de 2.000 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook Live. Estamos en nuestra página en www.wradio.com.co y ya hay unos mensajitos, senador Robledo, que se pueden leer. Fanny Martínez, numeral en la W, informe fiscal ad hoc es hora de sacar todo a la luz, caiga quien caiga. Yasser Murillo, numeral en la W, informe fiscal ad hoc es una estrategia de los implicados para generar impunidad. Juan Camilo Valencia, nuevo fiscal debe destapar la olla podrida de Odebrecht. Aval, numeral en la W, informe fiscal ad hoc es. José Luna dice, numeral en la W, informe fiscal ad hoc es, como siempre en este país todo pasa, todo se olvida y seguimos igual o peor. La justicia siempre llegará solo para los de Ruana. Y aquí hay uno que es una flor para usted y se la leo para que se sienta contento. Bueno. Sergio Fernández, numeral en la W, informe fiscal ad hoc es prueba de que el senador Robledo siempre tuvo la razón. Pues yo lo agradezco, pero la verdad es que los hechos sí nos dieron la razón, no solo a mí. Aquí hubo mucha gente que luchó en esto, por ejemplo, María Jimena Duzán se la jugó toda, Coronel, José Roberto Acosta, bueno, no quiero seguir mencionando nombres para no enredarme, pero aquí hubo mucha gente que le aportó muchísimo a eso y bueno, se va a necesitar que se siga aportando porque aquí todavía la verdad no ha salido. Luego, un poco esa responsabilidad No nos sigue olvide el quedando. capítulo de senador que usted también lo ha mencionado de Estados Unidos, porque Estados Unidos está también revisando exactamente el tema de Odebrecht en caso de Colombia, si los directivos de Brasil le mintieron o no, porque ellos hablaron únicamente de 11.5 millones de dólares, pero usted ya se dio cuenta en cuánto está la cifra, según lo ha revelado incluso la propia Fiscalía aquí en Colombia. No, aquí esto tela por cortar es lo único que falta. Este es un punto, eso que usted menciona es un punto importante. Odebrecht hace un acuerdo con la justicia norteamericana para que los trataran con suavidad y para que trataran con suavidad a Marcelo Odebrecht en Brasil, el jefe de toda esta cosa. Pero ese acuerdo suponía que era con la verdad en la mano. Y ya está claro que los de Odebrecht le mintieron a la justicia norteamericana. Ahora, vamos a ver qué va a hacer la justicia norteamericana. Aquí, pues lo que pasa es que los intereses son muchos. Entonces, por ejemplo, el fiscal Martínez era íntimo del embajador norteamericano que está saliendo. Entonces, a Martínez también lo podían estar protegiendo desde allá, más el mandado que hizo en lo de la JEP, etcétera. Una de las cosas buenas que puede tener la salida de Martínez es que de pronto pierdan capacidad para presionar, porque no es lo mismo ser Martínez que ser otro fiscal. Hay que reconocer que este es un personaje poderoso en la vida económica y política del país y eso da poder, pero aquí falta por verse muchas cosas. La justicia norteamericana, o sea, la justicia norteamericana está sobre esto, pero la bolsa de valores también está sobre esto porque Sarmiento Gutiérrez le mintió a la bolsa de valores, pues como a la superintendencia financiera de allá, les mintió en los informes que dio, porque él dijo que ellos no sabían de eso nada, y resulta que está claro que ellos sí sabían de lo que estaba pasando. Hay gente que tiene mucha fe. Vea, Diego Andrés Ortiz dice, numeral en la W, informe fiscal ad hoc es el principio del fin de los corruptos. Bueno, vamos a ver. Ojalá, esa es la lucha en la que estamos. Andrea, sigamos en el informe del fiscal ad hoc. Bueno, Vicky, mire, aquí hay un detalle importante que quisiera también preguntarle al senador Robledo y es la participación o qué tanto sabía el fiscal Fabio Spitia, quien es ahora fiscal encargado, porque el fiscal dice, el fiscal ad hoc Espinosa, mediante comunicación de 7 de marzo de 2019 dirigida al doctor Fabio Spitia Garzón, fiscal jefe de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se compulsaron copias contra los fiscales que hablábamos, Daniel Ricardo Hernández y Álvaro Betancur, fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Bogotá, al advertir omisiones manifestadas en la no imputación de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir contra el señor Otto Nicolás Bula, máxime cuando ya existe. Que, pues digamos que tanta independencia podría tener
este fiscal encargado actualmente, si ya se le habían enviado estas comunicaciones. Uno de los cuentos que echó el fiscal toda la vida, mintiendo por supuesto, es que cada fiscal hacía lo que se le daba la gana y que él era como una especie como de gerente, ¿no? Sí, que le decía, no, eso es mentira. Que no tenía aquí no hay injerencia en sino las un decisiones fiscal. de los fiscales. Aquí no hay sino un fiscal y ningún fiscal puede hacer nada o sea, no puede hacer nada contra la opinión del fiscal, ¿sí? No va a decir que le tenga que pedir permiso pues para tomarse un tinto, pero el que manda es el fiscal general. Pero no Entonces, son autónomos en sus decisiones. no son autónomos en sus decisiones, es una autonomía limitada hasta donde se la quiera dejar ir el fiscal, eso está claro. Es más, él llega a la fiscalía y saca una norma, una resolución, endureciendo los controles y diciéndole a los fiscales, el que se me desalinee lo echo. Esa es una resolución que existe. Fue de las primeras cosas que hizo Martínez cuando llegó a la fiscalía. Entonces, yo sí tengo que decir con toda claridad, pues yo no tengo cómo trasladarle confianza al fiscal Spitia, porque lo cierto es que Spitia era un funcionario de Néstor Humberto Martínez y tuvo que darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Y si algo dice, aclaremos esto, el fiscal ad hoc hace unas acusaciones severas, pero de todos modos son acusaciones, digamos, dentro del el estilo de lenguaje y ciertas mesuras que son propias de ese tipo de relaciones entre los funcionarios públicos. Pero queda claro que al fiscal ad hoc no le atendieron sus requerimientos. El fiscal ni le contestaba a ciertas peticiones que hacía. Entonces no me sorprenda que Spitia haya maltratado, ¿sí?, las cosas allí y haya maltratado al fiscal ad hoc, porque es evidente que no le facilitaron las cosas en la fiscalía. Puntualmente, ¿qué dice Espinosa el fiscal ad hoc sobre las comunicaciones que no le fueron contestadas? Mire, dice lo siguiente. Mediante comunicación del 22 de abril de 2019 dirigida al fiscal general de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez Neira, el 23 de abril de 2019 se manifestaron algunas inquietudes acerca de los procesos de investigación y judicialización seguidos contra los señores Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Hamilton Hideaki Sendai, debido a las siguientes inconsistencias. La posible existencia de un conflicto administrativo y de asignación debido a la creación de 2 radicados, y del referido conflicto administrativo se ha solicitado en 2 oportunidades información al fiscal Daniel Ricardo Hernández, quien a la fecha no ha dado respuesta. También dice irregularidades en el trámite de las órdenes de captura contra los señores Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Hamilton Hideaki, debido a la falta de registro de las mismas, lo que impidió que se liberaran las correspondientes circulares azules por parte de Interpol. Y concluye, de esta comunicación no se recibió respuesta por parte del entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a quien le escribieron desde el 22 de abril. De alguna manera lo que dice este informe es que supuestamente los fiscales habrían cometido irregularidades en el reparto, digamos, de alguna manera, ¿cómo se dice? En la numeración, en la organización de los procesos, al no hacer una los cosa radicados unificada. internos y ese tipo Exacto, de cosas. Sí. porque cada uno iba por su lado. Si todo lo unían, pues obviamente... Pero son 2 cosas. No solo todo estaba partido, eran 14 procesos distintos y eso ya es una equivocación catastrófica, sino que además, digamos, ya en los asuntos menores también enredaron las cosas para sabotearle la labor habla de las fiscal. órdenes de captura. Claro, pero insistamos además en esto. Ahí se está refiriendo a los de Odebrecht. Yo quiero insistir en esto. Es notorio aquí que una cosa que nosotros planteamos está probada. Hubo una actitud de conspiración en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez para no perseguir en serio a los brasileños. Y esto ya es la tapa de las tapas, porque es que esos brasileños habían confesado. Y eran, por supuesto, una fuente principalísima, pero claro, si los dejan volar, si no los persiguen ni nada, pues ellos no sueltan nada y sueltan lo mínimo para proteger ¿a quién? A sus socios en Colombia. A sus socios en Colombia, que era la parte clave de la investigación, era qué había pasado con los socios en Colombia. A sus socios y a todos los que recibieron las coimas, sí, y a todos los que se movieron alrededor de los contratos y a todos los que se movieron alrededor de las campañas, sí, porque no es solamente sus socios. Sí, dice Nidia Medina Cárdenas, numeral en la W, informe fiscal ad hoc es una muestra más cómo los bandidos de cuello blanco, los poderosos de la... Ay, espéreme, a ver, que aquí, no sé quién nos está llamando, pero me llama alguien que no nos está oyendo. De cuello blanco. Los poderosos que se convierten en las instituciones en ollas podridas, dice Andrés Arredondo, numeral en la W, informe fiscal ad hoc es la vergüenza de un país de impunidad para los de arriba. Y dice Robinson, numeral en la W, informe fiscal ad hoc es la muestra de lo que somos. Seguramente el informe se archivará o perderá, y no es pesimismo, es la realidad cuando se trata de poderosos. Esa es la lucha. Yo le escribo, le comento a quien hace ese comentario que no, o sea,
con esas actitudes, y soy respetuoso, pues nadie haría nada. No, aquí lo que hay es que luchar, ¿sí? Y se supone que las cosas no se pueden ganar. Bueno, esta la ganamos. Yo duré 2 años y medio a gente diciéndome es intocable, no va a salir, no va a pasar nada, tal. Bueno, 1000 historias, Vicky. Y lo cierto es que lo sacamos. Y salió por corrupto el fiscal Martínez. Entonces, si esto puede cambiar, otras cosas también pueden cambiar. Sí, así sea difícil, ese es otro asunto. Pero mire, yo leo una cosa aquí que dice el fiscal ad hoc. Habla de la escasa, esto es textual, escasa o casi nula actividad investigativa en el caso de los brasileños, los cuales a la fecha siguen en etapa de indagación. Esto es inaudito, 2 años y medio después. La Fiscalía tiene 30.000 funcionarios. ¿Cómo es posible? Es posible porque había la decisión de Martínez de que este proceso no avanzara, así de simple. Entre otras cosas, y repito, porque si avanza en serio, probablemente la Fiscalía hubiera tenido que dictarle medida de aseguramiento a él, a Martínez. Eso no se puede legalmente, pero hago el comentario de esa manera para que se entienda hasta dónde estaba involucrado. En el caso de los principios de oportunidad, senador, incluso eso ya lo estaba revisando el fiscal ad hoc, y había advertido que incluso echó para atrás algunos, y lo que nos dicen es que muchos de estos principios deberían caerse porque no contaron toda la verdad, y otros que levantaron la mano que querían contar la verdad no se les da ese principio de oportunidad, ni siquiera pues la oportunidad, valga decirlo, de hablar con la justicia. ¿Qué piensa usted de esos principios de oportunidad? Los principios de oportunidad son un mecanismo, expliquémoslo un poco, que consiste en esto, es que el que está, digamos, ya cogido por corrupción y lo tienen con las manos en la masa, entonces le dicen, bueno, pero si usted cuenta más, entonces lo tratamos con alguna favorabilidad, y eso incluye que no lo meten a la picota, sino que se lo llevan a una estación de policía. Eso tiene como a Prieto, que se lo van a llevar a una guarnición militar. Eso tiene un poco de cosas de ese corte. Pasan a mejor vida. Es que Prieto prácticamente va a quedar en libertad muy pronto. La teoría básica de eso es que usted le hace presión a un pez menor, digamos, del entramado delictivo para que ese le dé dedo a los de arriba. Pero resulta que aquí los principios de oportunidad de este caso no están montados con ese criterio, ¿sí? Esa es una primera cosa que hay que señalar. O sea, ¿para qué canta si no canta nada? O sea, ¿por qué rebajarle la pena si no ha confesado cosas más graves que las propias que él ya tiene, por las que está empapelado? O sea, ahí hay una truculencia en el manejo en general del principio, de oportunidad. Y negocian, entonces, por ejemplo, no imputarle lavado de activos. Sí, pero es que aquí la no imputación de lavado de activos tiene un secreto que va mucho más allá. Es que este es un delito principalmente de lavado de activos. Sí, mediante distintos mecanismos, porque es que lo que sabemos de los de Odebrecht es que su negocio era mover platas desde todas partes hacia los países donde iban a corromper. También podían sacar de aquí internamente, pero ese era un principio clave. Y es una manera de hacerle, como se dice, pasito al inculpado. Y es el delito ¿cierto? más grave. Para que no cante mucho, o sea, es una manera de facilitarles las cosas. Ahora, no preguntarles también es omitir preguntar en las diligencias también es Entonces, una estrategia. eso se vuelve una justicia negociada. Entonces yo sé, por ejemplo, de personas que han estado involucradas en esto, que han dicho, yo quiero hablar de esto, y el fiscal Martínez le dice, no, es que ese tema no me interesa. Porque como esto está compartimentado, Vicky, ¿sí? Entonces manejan la justicia a discreción, como se les da la gana. Porque es una justicia negociada. ¿Negociada con quién? Con los delincuentes. Y recordemos que ahí pues los poderes son distintos y las realidades son distintas. Entonces, por ejemplo, aquí el que quiera hablar de las candidaturas presidenciales, seguramente le dicen que eso no interesa, ¿sí? O incluso lo pueden maltratar. Si se pone a hablar de eso, le pueden cambiar el sitio de reclusión y cosas de ese corte, todas las cuales han pasado en esto, ¿no? Pues es que excúseme que retome tanto el tema del ñoño, porque lo he investigado, y fíjese que aquí en este informe lo retoma el fiscal ad hoc, y la verdad es que al ñoño Elías hace 1 año y medio, cuando dijo en la fiscalía que sabía de la campaña de Juan Manuel Santos, de los dineros de Odebrecht, y mencionó a Prieto y a Luis Fernando Andrade, ¿qué le pasó? Lo trasladaron del lugar, lo presionaron, y él se quedó callado durante 1 año y medio. Y ahora, cuando quiere hablar, porque siente que puede tener ya más garantías,
dice el fiscal ad hoc que por fin alguien ya está tratando, pero él se va. Sí. Bueno, eso es todo lo que hay que estar pendientes. Aquí hay una cosa que le también hay que reciban la señalar. O sea, declaración de yo él, diría la que Corte y la Fiscalía. bien, en el Congreso particularmente, eso lo conozco yo de cerca, nadie quiere, ni admira, ni respeta de verdad a Martínez. Le tienen miedo a su garrote. Es una cosa realmente que uno se aterra, ¿no? ¿Sí? Entonces es probable, ojalá sea así, que ante el hecho de que ya no está este matón, pues que haya quienes asuman el valor civil y ayuden a que las cosas y los procesos avancen y que la justicia caiga sobre todo el que tenga que caer. Yo quiero hacer una advertencia, Vicky. Los jueces serán los que determinan las culpabilidades o no. Yo no soy juez, pero yo sí puedo acusar como estoy acusando, y el deber mínimo es que ante las acusaciones las autoridades encargadas investiguen. Es que es lo menos, porque de todas es maneras que es lo no es menos, que se ha sí. condenado ni nada ni al fiscal general ni a los fiscales delegados, sino lo que están pidiendo es que se investiguen y investigue, averigüen claro que sí. algunas situaciones. Sí. Mire, senador Robledo, con relación a lo que ustedes están diciendo, dice textualmente el informe del fiscal ad hoc Espinosa. En relación con los actos de colaboración ofrecidos por el señor Bernardo Miguel Elías Vidal, el 14 de mayo de 2019. Esto quiere decir que fue 2 días después Sí, de ya la hace publicación sobre el ñoño Elías, Vicky, Ajá. donde en fíjese su usted, columna en la decía revista que él quería semanal. hablar. Ese y que artículo quería fue muy contar. importante, Vicky, para Exactamente. aclarar las cosas de Él este está proceso. diciendo que La lo columna escuchen. se dio el 12, domingo, y fue el martes 14 que se dio esta diligencia con el fiscal ad hoc. Y también dicen que el 21 de mayo de 2019, ayer, se dio lugar a reuniones con la doctora Silvia Margarita Rugeles, abogada del ñoño Elías, con el fin de agendar el cronograma de declaraciones juramentadas. Y ella le comunicó al fiscal: como defensa material y técnica, hemos podido estructurar líneas de investigación que conducen al esclarecimiento de los hechos y señalamientos de sus posibles autores, razón por la cual resulta de interés para su despacho conocer la información con la que se cuenta, la cual con seguridad conducirá al éxito de sus investigaciones. No se había dado esta reunión con el fiscal anterior, sino con el fiscal ad hoc después de esta Y revelación. la Corte, se pregunta uno también, senador Robledo, la Corte, ¿por qué no ha oído a este señor? Pero entonces volvemos a lo mismo, ¿cierto? Pero tienen que escucharlo. No tienen, Es que es por lo supuesto, mínimo cuando y hay una que- persona dice, yo y hay que tengo una insistir. información Sí. sobre financiamiento de campaña, la de Santos, por ejemplo, y otras campañas, ¿qué es lo mínimo que deben hacer? Escucharlo. Por supuesto que sí, pero ahí hay otro problema. Recordemos que este debate con Martínez empieza porque algunos dijimos, no pongan a ese señor de fiscal. No pongan a ese señor de fiscal porque es obvio que con su inmenso poder que ya tenía en esos días, va a poner todo su poder, además ya era un inescrupuloso en esos días, va a poner todo su poder a que las cosas no se muevan. Leonidas Bustos, que está empapelado, fue el jefe de debate en la Corte Suprema para elegir al fiscal Martínez fiscal. ¿Sí? Y sabemos, esto hay que decirlo también con toda tranquilidad, que hubo clientelismo por parte del fiscal en relación con la Corte Suprema de Justicia. Y que ahí hay un lío enredado. Martínez está enredado con Moreno y con Bustos, y de esa manera con el cartel de las togas. Él puede estar mucho más Le voy a empapelado en contar eso un que lo detalle. que se permite. Entonces la Corte, Senador, perdóname, yo termino ahora que esto. habla de a Moreno. la pregunta, pero Ya. un instante. Entonces la Corte Suprema tenemos un lío, y es que esa es una Corte que está, digamos, tocada, o como se diga, con este fiscal y con todos sus poderes. Por eso yo insisto en la importancia de haberlo sacado, porque es que resulta que Martínez tenía poder para matonear a todo el mundo, o directamente, o al primo, al hermano, al sobrino, al que sea, porque en este país un fiscal le puede meter una medida de aseguramiento al que sea. Sí, es que es de miedo lo que producía Martínez en la fiscalía. Hay una cosa, senador, que Jairo sabe que es real. A nosotros la primera semana de la captura, Gustavo Moreno nos autoriza para hacer la primera entrevista. A nosotros aquí en la W. Y tenemos los permisos en regla, y tenía que dar un permiso la Fiscalía General de la Nación. Y el fiscal general Néstor Humberto Martínez no nos quiso dar ese permiso. Nunca lo dejó hablar acá. Claro. Es que porque manejaban las cosas como se les da la gana. Y entonces, permita, yo toco lo de la comisión de acusaciones. Señores de la comisión de acusaciones, a Martínez hay que abrir la investigación en serio, o imputarlo, como se llame, por el caso de Moreno. No ha dado explicaciones suficientes. Él lo puso ahí. En mi oficina hicimos una investigación sobre quién era Moreno. Vicky, le cuento esto. En la primera hora ya sabíamos que era un indeseable, que no se podía nombrar. La señora había estado presa por narcotráfico. Él tenía un estilo de vida ostentoso, como gustos de mafioso, que son propios de la delincuencia. Mentía sobre sus títulos. El anterior fiscal lo había echado de la fiscalía, y de nada de eso se dio cuenta Martínez. Entonces yo decía en uno de mis debates, debe renunciar o por
por negligente, por idiota que no se da cuenta de nada o por cosas más graves, y que ese era el tipo de fiscal que él necesitaba, porque ojo con esto, Martínez también dijo que Moreno no ha tenido nada que ver con el caso de Brecht. Yo en el Senado demostré por lo menos 3 momentos claves donde se demostró que Moreno sí tenía que ver con el caso de Brecht y el Grupo Aval. Es que esto es un sartal de mentiras y de manipulaciones lo que hemos tenido. Entonces, ojalá que a lo de Moreno se mire también a los ojos del doctor Martínez, pues, o digamos, ¿qué tuvo que ver Martínez con esa historia? Que dé las explicaciones que tenga que dar, que nunca las ha dado. ¿Qué se nos está quedando por fuera del informe? Bueno, también es una comunicación que hizo la abogada Luz Estela González Camacho. Ella pues funge como abogada del doctor Jorge Enrique Pizano, recordemos el excontroller de la Ruta del Sol que falleció en extrañas circunstancias. Ella le escribió al fiscal ad hoc: actuando en nombre propio, solicito a su despacho disponer ser escuchada en declaración juramentada en el caso Odebrecht que usted investiga, considerando que como abogada del señor Jorge Enrique Pizano, que en paz descanse, tuvo conocimiento directo y personal por parte del ingeniero Pizano de situaciones que pueden dar mayor claridad al caso que se investiga. Este capítulo será entonces muy importante porque ya ha habido acercamientos, no se conoce finalmente esto qué puede es la ser información que tiene importantísimo. Espinosa. Recordemos que Jorge Enrique Pizano muere teniéndole miedo a Martínez. Eso es historia patria, así Martínez diga lo contrario. Me llama la atención, Vicky, porque por esto que dice el fiscal ad hoc, la Fiscalía de Martínez nunca llamó a la doctora Luz Estela González, ha debido llamarla. O sea, Pizano era un súper testigo de este caso, de los más conocedores del caso, y entonces lo que aquí vemos es que no la llaman, han debido llamarla. Ojalá, digamos, este asunto se desarrolle, porque si algo hubo torcido en esa historia, todo dicen todos los hechos, fue la manguala entre Odebrecht y el Grupo Aval para montar todo esto, y ojo con esto, y tomar la decisión, a mi juicio la tomaron ellos, de nombrar de fiscal a Martínez, para tener un fiscal propio que tramitara un escándalo que se sabía que iba a llegar a Colombia. Yo insisto mucho en esto, Vicky. Todos los hechos dicen que el Grupo Aval y la gente de Odebrecht sabía que este escándalo iba a estallar en Colombia. Era inevitable que estallara, porque ya había estallado en Brasil y las cosas iban hacia lo que pasó en Estados Unidos, ¿sí? Y este es un punto clave. Entonces, a mi juicio, y eso se debe investigar formalmente, lo pusieron ahí a Martínez para que manejara como ha manejado las cosas. Es una pregunta que tenemos derecho a hacer. ¿Sabe qué pasó también 2 días después de la columna Dejen hablar al ñoño Elías con el fiscal ad hoc? Es decir, el 14 de mayo de 2019 pasaron 2 cosas. Primero, se presentó al despacho. Ni sabíamos. No sabíamos. No sabíamos. Estamos viendo aquí Nos dimos cuenta en el informe. Dice, se presentó al despacho del suscrito, es decir, del fiscal ad hoc Espinosa, el doctor Jorge Armando Tálora Gómez, quien dijo ser el defensor de confianza de los señores Eder Paolo Ferracuti y Marcio Marangoni, quienes están vinculados en calidad de indiciados en el proceso con radicado, el cual se encuentra dentro del alcance de mi competencia. También dicen ellos que hicieron llegar una oferta de colaboración con la justicia en el marco del caso Odebrecht y que la imputación será el 27 de junio de 2019. Y el segundo caso, que ocurre el 14 de mayo, dice que se profirió una orden de policía judicial para obtener el teléfono celular ofrecido por el señor Gabriel Alejandro Dumar Lora, a quien no le habían imputado lavado de activos y que pues ya se removió de este proceso. Es muy importante lo que está pasando. El problema es si la nueva fiscalía, ¿sí?, va a seguir con esta actitud de esclarecer los hechos, o otra vez el reino del tapen-tapen. Depende de quién sea el fiscal. Ese es el problema. Va a depender mucho de quién sea el fiscal y qué poderes se estén moviendo. O sea, aquí hay más de uno moviendo la chequera. Voy a ser más directo todavía. ¿La chequera? La chequera, para influir en esto, no. Para influir en esto, o sea, el país está muy mal, y una de las cosas que está mal es todo este tipo de cosas. Entonces aquí hay gente que no le da lo mismo, ¿no? A mí, en cierto sentido, como persona, me da más o menos lo mismo quién es el fiscal, pero aquí hay gente a la que no le da lo mismo, y a esos a los que no les da lo mismo, Vicky, no hay que ser inocentes, mueven todo lo que tengan que mover para protegerse. Veo que hay muchos mensajes, o hay algunos mensajes en numeral en la W Informe Fiscal ad hoc, es que reclaman que el fiscal general Néstor Humberto Martínez es un héroe y no es un villano. ¿Qué se les puede decir a esas personas que tienen esa sensación distinta a todo lo que hemos presentado? Yo diría que primero no conocen el caso y no conocen el proceso.
pero además yo pienso que hay un truco que les está funcionando, como él se montó contra el proceso de paz. Eso fue una cosa calculada por él. Recordemos que él al principio respaldó el proceso de paz, cuando era santista, digamos, ¿cierto? Pero cuando le convino volverse uribista, entonces se volvió contra el proceso, que se puso contra el proceso de paz. Entonces aquí hay una cosa que es como automática, que es el cuento de que el enemigo de mis enemigos es mi amigo. Entonces, aquí hay gente envenenada por los temas del proceso de paz de una u otra manera. Entonces, cualquiera que ataque el proceso de paz, y en eso Martínez ha sido muy insistente, se vuelve amigo de los enemigos del proceso de paz. Esa es mi interpretación de ese asunto. Entonces, lo ven es como un ídolo, no de la lucha anticorrupción, porque eso no lo puede decir nadie, sino un héroe de la lucha contra el proceso de paz, pues, y contra la JEP y este tipo de cosas que están subiendo. Yo los llamo a que separen una cosa de la otra o no logran desentrañar la verdad. Nos queda solo un datico del informe y es el tema de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que también se toca en el informe del fiscal ad hoc Leonardo Espinosa. ¿Qué dice específicamente, Andrea? Dice, los peticionarios solicitaron que se realizaran algunos cuestionamientos relacionados con las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos a los testigos de la Fiscalía durante las audiencias de juicio de José Elías Melo Acosta. Dice que se remitió esto a las autoridades correspondientes para atender la solicitud de los peticionarios, también un derecho de petición de la abogada de Gina Parodi, pidiendo la competencia del fiscal encargado, y finalmente también tramitan a la Comisión de Acusación su petición, senador Robledo, de que se abriera la investigación formal contra Néstor Humberto Martínez, y así ocurrió. Estas son las decisiones del fiscal Espinosa. Pues alguien le va a parar bolas a los expresidentes. Pues deberían, ¿no? Yo tengo con esos par de expresidentes, ustedes saben, enormes diferencias, pero ellos, yo leí con cuidado la carta que ellos enviaron, es una carta muy detallada. ¿Ha investigado algo de lo de esa carta? Algo, pero no me alcanza el tiempo para absolutamente son varias todo, campañas son políticas, demasiadas está la las de cosas, Santos, ¿cierto? Pero lo cierto es que ellos dan una serie de nombres y de datos liberal, que han resultado involucrados. Sí, o sea, y ellos tienen por qué conocer cosas, eso en los altos poderes se saben muchas cosas que en el Estado ya no se conocen, entonces lo menos es que investiguen eso. Ahora, si encuentran que la acusación no tiene sentido, pues la archivan y se acabó el asunto. Era con ¿sí? numeritos, pero seriado, claro, nombres, fue muy cuidadosa, muy cuidadoso, y repito, esos son personas que tienen por qué saber cosas. Ahora, pero ¿cómo es posible que no les abran, o sea, que no les atiendan la cosa? Porque claro, Martínez sabía que ahí, si mete la nariz ahí, le pueden saltar más de un amigo de él involucrado en ese asunto, o algún protegido por él, entonces en ese sentido tampoco se mueve, o sea, no le hace caso a Robledo, pero tampoco le hace caso a sus protectores, porque al final ellos los han protegido, son muy amigos. Aquí nadie de ellos pidió nunca la cabeza del fiscal, nunca. Y por eso estuvo tanto tiempo, pero si quiere hacerle caso, pues a una carta que hacía acusaciones bastante graves. Pues senador Jorge Robledo, gracias por estar con nosotros hoy en la W. Aquí está este informe, este es el informe conocido por la W. Más temprano, Laura Palomino también había trabajado este informe incluso con las respuestas de los fiscales, que es un poco lo que decía Jairo Lozano, y esperemos que con este informe no cojan y lo boten a la basura, hombre, que las autoridades hagan lo que les toca hacer, lo que les corresponde hacer. Gracias, senador. Somos la Tendencia 1. Vicky, muchísimas gracias por su invitación y por sus esfuerzos en este sentido. Usted, como otras personas en el periodismo, han estado pendientes de este caso. Eso está bien, los jueces decidirán, pero lo menos que tenemos derecho los ciudadanos es a que estos hechos graves se investiguen, y se investiguen con rigor y con honradez y como debe ser. Entre otras cosas, esta mañana habló el abogado de Roberto Prieto en la FM, con Luis Carlos Vélez, y dijo: el ñoño nunca ha mencionado a Roberto Prieto, está limpio y próximamente va a salir. Ahí le dejo ese dato. Sí, pero además, por ahora, insisto, nos metieron la mentira que Prieto estaba por Odebrecht y no es verdad. Como dice Germán Vargas, chimbo. Chimbo, sí.